tardes. No es la mejor hora esta para dar una charla, pero bueno, intentaré que no nos durmamos demasiado. Y nada, cuando se me planteó, ¿no?, desde la organización se me invitó a venir, claro, 3/4 de hora para explicar lo que es la avicultura ecológica es imposible. Y entonces, pues hablando un poco, al final lo que quedamos fue de centrarnos en algún aspecto, bueno, un aspecto que a mí me parece muy importante, y entonces solo voy a hablar de una parte pequeña de lo que sería la avicultura ecológica, y sobre todo pues a plantear una serie de los resultados de un par de experiencias, bueno, dos grupos de experiencias que hemos estado haciendo hace algunos años, ¿no? Entonces, nada, un poco el origen de lo que voy a hablar viene porque, en fin, en algunas de las ganaderías existe un antecedente o existe una referencia, ¿vale?, para el ecológico, que es la ganadería extensiva, y de hecho pues esta mañana ya se ha hablado que aquí en estas zonas pues hay producciones de vacuno o de ovino que están a un paso de entrar en lo que sería la calificación de ecológico por el tema de instalaciones o por el tema de manejo y en buena parte también por la alimentación que se lleva. Pero hay otras producciones que la referencia extensiva no existe. En el caso de la avicultura de puesta, especialmente, ¿no?, desde los años 50, digamos, lo que es producción comercial de huevo extensivo desapareció, ¿no?, ha sido ocupada por una avicultura intensiva bien diferente en todos los aspectos a la que sería la producción ecológica, y entonces se ha perdido ese conocimiento que había. Además ha habido una evolución muy importante tanto de los animales como de todo el sistema de producción, que hace que la referencia a los sistemas que habían anteriores pues sea muy difícil, ¿no? Entonces el conocimiento que tenemos actualmente está basado en la avicultura intensiva. Y cuando se empieza a hacer avicultura ecológica, pues uno de los problemas es que, bueno, en muchos casos lo que se hace es una avicultura similar a la intensiva, solo que con unas instalaciones que cumplen el reglamento, con una alimentación que está certificada y con unos insumos profilácticos y veterinarios y demás que están autorizados por el reglamento, pero sin haber una base de conocimiento real para lo que va a ser la avicultura ecológica. Aún así, en producción ecológica se pueden conseguir rendimientos muy similares a los que se consiguen en la avicultura convencional, ¿vale?, trabajando con estirpes que han sido seleccionadas pensando en que van a vivir dentro de una jaula, que van a tener unas condiciones ambientales determinadas durante toda su vida productiva y bien reguladas y bien controladas, la temperatura, la humedad, las horas de luz, la intensidad de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso con animales en esa situación, ¿no?, llevados después a las condiciones de ecológico, se consiguen producciones. Aquí, no sé si se ve bien la gráfica por los colores, la línea amarilla es lo que viene en el manual de instrucciones de la ISA Brown, y las líneas de un color así más lila y más morado son dos situaciones reales de gallineros en producción ecológica, ¿vale?, con producciones, pues eso, ya digo, que no tienen nada que envidiar a las conseguidas en convencional y con un periodo de producción incluso más largo, ¿vale?, consiguiendo, pues eso, valores, quizás no vayan a ser las medias que vayamos a conseguir en una granja, ojalá, ¿no?, durante todos los ciclos que se tengan, pero sí que son factibles pues producciones eso, de 400 huevos y más a las 90 semanas de vida de las gallinas. Pero ya digo, reproduciendo mucho un modelo que viene del modelo, incluido el origen de los animales, que viene del modelo convencional. No quiero que esto se entienda como una crítica a este sistema de producción. Yo no digo que esto sea malo, esto es muchísimo, para mí, muchísimo mejor, infinitamente mejor que el sistema en jaula. Lo que digo es que es mejorable y que algunos temas pues nos tenemos que ir planteando el irlos mejorando, ¿no?, y el ir avanzando un poco más, y sobre todo el ir teniendo un conocimiento propio de lo que sería el sistema en producción ecológica y no tener que ir adaptando los conocimientos que tenemos en
en convencional. Esto es extensivo a toda la avicultura, ¿no? También la agricultura de carne. Esto aquí, por ejemplo, son resultados, ¿no?, de unas experiencias llevadas también en Valencia por Vicente García Menacho y por Ricard Ballester, ¿vale? Que también, ¿no?, planteándose un poco decir, bueno, en avicultura en general se recomiendan para carne, ¿no?, dos periodos mínimos de dos fases diferentes, ¿no?, para la alimentación, la cría y la recría, con unos contenidos mucho más altos en proteína en la primera fase, etcétera, etcétera. Pero esto está diseñado para un animal de crecimiento muy rápido. La propia legislación de ecológicos limita la velocidad de crecimiento de los pollos, marcando, que me parece una idea muy buena, una edad mínima de sacrificio. Es una forma sencilla, fácil de regular, fácil de controlar, ¿vale?, en la que nos va a limitar qué tipo de animales y qué tipo de manejos podemos hacer en ecológico. Entonces, en ecológico tenemos que ir a estirpes de crecimiento más lento, pueden ser algunas razas autóctonas cumplen, otras se utilizan híbridos también seleccionados, pero de crecimiento más lento. En este caso quiero recordar que la experiencia se hizo con estirpes de Saso. Y bueno, pero si el crecimiento es más lento, realmente esas dos fases de alimentación tienen sentido. Y entonces se planteó esta experiencia, ¿vale?, con las dos fases diferenciadas y sin las fases diferenciadas, o sea, con todo el periodo, bien con proteína elevada o bien con proteína más baja. ¿Veis alguna diferencia? Realmente donde interesa, o sea, cuando ya se van a sacrificar, en todo caso el que aparece más bajo es el que tuvo la proteína más alta. No hay diferencia, nos ahorramos un montón de dinero en el pienso, el conseguir proteína en ecológico en los piensos pues sale muy caro, y más para las aves. Reducimos el impacto ambiental, porque claro, toda esa proteína que no aprovechan al final acaba en las heces y acabamos teniendo unos estiércoles más ricos todavía de lo que es habitual en la gallinaza, etcétera, etcétera. Y dices, ¿y por qué la inmensa mayoría de las granjas que hacen pollo ecológico siguen utilizando dos tipos de pienso diferenciado si los resultados nos dicen que no nos hacen falta? ¿No? Porque se viene arrastrando el manejo que se ha heredado de la producción intensiva, ¿vale? Y no tenemos un conocimiento propio para la producción ecológica. Ese pienso, además, es muy apto para consumo humano, ¿vale? Yo siempre lo digo, lo que comen las gallinas de puesta es un desayuno genial para cualquiera de nosotros, ¿vale? En lugar del muesli o cosas de esas, un puñado del pienso de las gallinas en el vaso de leche, maravilloso, ¿no? Cereales ecológicos, legumbres ecológicas, torta de soja ecológica, unos poquitos minerales, en algunos casos algunas algas y cosas por el estilo, y dices, genial, ¿no? O sea, nos podríamos comer perfectamente el pienso, ¿no? Además, las aves pues no destacan por su eficiencia en la conversión de los alimentos, ¿no? No tienen unos índices de conversión muy allá. Todo el resultado, pues bueno, esto es un problema generalizado para toda la ganadería, es muy conocido, está muy extendido este argumento, todo el movimiento vegetariano, en el que no me encuentro, pero todo el movimiento vegetariano utiliza mucho este argumento para criticar toda la ganadería en general, y yo lo utilizo para decir, bueno, aquí tenemos algo que flojea, y es que tenemos una pérdida en la capacidad de alimentar, que significa que nos vamos a menos de un tercio de la capacidad de alimentar en proteína y a menos de un cuarto de la capacidad de alimentar a nivel energético. Y eso en el mejor de los casos, porque eso de con 1 kilo de pienso vamos a conseguir 400 gramos de huevo, es un muy buen resultado. ¿Se puede conseguir en ecológico? Se puede. ¿Es deseable hacerlo? Es deseable, porque si bajamos este rendimiento, ¿no?, si bajamos este índice de conversión, pues vamos a ir a peor, cada vez vamos a tener menos capacidad de alimentar. Pero ¿es deseable mejorarlo? Por supuesto, ¿vale? Lo deseable sería que tuviéramos capacidad de generar nuevos alimentos. Cosas que se nos ocurren, pues aprovechar pastos, que nos permitiría aprovechar superficies que no tienen vocación agrícola, sino que tienen otros tipos de vocaciones, buscar otras fuentes de proteína que no sean tan ricas para consumo humano como puede ser la soja o los guisantes, aprovechar subproductos o residuos, aunque aquí pues, en muchos casos nos enfrentamos con los problemas de la legislación genérica y demás, pero bueno, hay que buscar vías alternativas. Cuando además, pues bueno,
las experiencias que hay nos dicen que no solo es importante que las gallinas tengan proteínas, sino que es importante el perfil de aminoácidos de esa proteína, en realidad para formular un pienso y bueno, compañero que trabaja en ello lo podrá explicar mejor, ¿no? En realidad no se habla de proteína cuando se formula un pienso para aves, sino que se habla de aminoácidos concretos y los contenidos en cada, y vosotros también lo sabréis, ¿no? Mejor que yo. Y entonces, el que lo da es la soja, y la soja es un producto foráneo. Aquí en España se cultiva poco, se procesa menos, entonces casi no existe, se está trayendo, antes nos asustábamos, ¿no?, de traer el maíz de Italia. Yo no quiero saber ni de dónde viene la soja ecológica, seguramente viene de más lejos que de Italia. Se utiliza esa misma torta de soja que se utiliza para los piensos de las gallinas, se está utilizando también para elaborar productos de alimentación humana, como pueden ser todo el tema de hamburguesas vegetales, tofus y demás, se utilizan esa misma materia prima, con lo cual el precio se eleva porque hay demanda también de una industria que va a elaborar directamente productos para alimentación humana con un rendimiento de 1:1, o sea, y entonces tenemos En otras ganaderías la solución pasa por el tema de aprovechar, como ya he comentado, por las superficies pastables, ¿no?, y aumentar digamos la proporción de alimento que viene de los rumiantes, ¿no? Pero con las aves, pues esta solución, de momento, por lo menos con la bibliografía o con la información que tenemos de la ganadería intensiva, de esto no sabemos mucho, ¿no? Y yo aquí, esta mañana ya se ha comentado a la mujer esta de la FAO que lleva el tema del estudio de producción ecológica, ¿no?, que con el euro ese convencional repercutía en un euro ambiental y otro para la salud. Ella expuso en el Congreso de Vitoria un estudio que ha hecho la FAO para ver si era posible, para dentro de unos años, poder alimentar toda la humanidad con producto ecológico. La conclusión es que sí, es un sí tajante, pero con una condición, decía ella: reducir a nivel global en un 30% los alimentos de origen animal. Y claro, los que nos dedicamos a la ganadería eso nos asusta, porque reducir un 30% a nivel mundial significa que en los países como el nuestro vamos a tener que reducir un 60, un 70 o un 80%. Y me voy al paro. Nos vamos al paro todos los que estamos en esta. Pero yo le corregiría, ¿vale? Y le diría, no hay que reducir en un 30% los alimentos de origen animal, lo que hay que reducir en un 30% a nivel global es el consumo ganadero de granos y de otros alimentos que son aptos para la alimentación humana. Eso es lo que sí que tenemos que corregir a nivel global y tenemos que buscar alternativas. Entonces, bueno, por suerte en las épocas de bonanza pues conseguimos financiación por parte de la administración para una serie de experiencias y voy a contar los resultados con dos de ellas. No digo que esto sea la solución universal, ni que sea la panacea, ni muchísimo menos. Todas estas cuestiones al final necesitan soluciones más locales y en cada situación habrá una solución mejor que otras, o más viable que otras, o que vayan a tener más aplicación que otras, ¿vale? Y opciones hay muchas, alternativas hay muchas. Yo voy a presentar las dos que hemos estudiado, ¿vale? La primera es el tema de la lombriz, ¿vale? Utilizar la lombriz como un recurso que puede ser local, puede ser producido en la misma finca y que permite pues un cierre del ciclo de los nutrientes diferente, ¿no? Aquí a la izquierda pues está el ciclo, digamos, clásico, ¿no?, de una granja más o menos cerrada, ¿no?, en el que estén circulando las cosas, en que el ganado, pues bueno, las heces se aprovechan para producir fertilizante, con el que se cultivan piensos o forrajes que sirven para alimentar ese ganado y así se cierra el ciclo. Y de ahí se extraen unas producciones que en nuestro caso serían los huevos, ¿vale? Cabe añadir una vía alternativa, una vía complementaria a esto, que sería, bueno, en lugar de utilizar el estiércol más o menos trabajado o compostado, vamos a hacer vermicompost. Es una vía complementaria, no reemplaza la otra, sino que es complementaria. Sigo teniendo un fertilizante con el que abonar los cultivos o producir el grano y demás que me va a hacer falta para el pienso, y voy a obtener una lombriz que podemos aprovechar directamente para la alimentación de las gallinas. Una lombriz que además pues tiene un contenido muy alto de proteína,
La bibliografía habla de hasta un 65% o así de proteína en la lombriz, con un perfil de aminoácidos que se ajusta mucho a las necesidades de la gallina, o sea, no solo tiene un 65% sobre materia seca. El problema es que el contenido en materia seca de la lombriz es bajo, ¿no? Pero bueno, con un alto contenido en proteína y una proteína de muy buena calidad para las gallinas. Entonces vamos a ver cómo podríamos aprovecharla. Se plantearon una serie de experiencias previas, ¿no? por aquello de a ver hasta dónde las gallinas realmente podían consumir lombrices y cómo podía afectar eso al consumo de pienso, ¿vale? Entonces, durante un tiempo, y gracias a la colaboración de unos cuantos voluntarios estudiantes de agrónomos que tuvimos allí en la finca, pues se estuvieron sacando lombrices del vermicompostero, ¿vale? Para ir dándoselo a las gallinas, lombrices separadas y limpitas y pesadas, ¿no? Y empezaron las gallinas a comer lombrices, y fuimos subiendo la dosis de lombrices, ¿no? Empezando por una cantidad pequeñita de 5 gramos por lombriz al día, y subiendo, y se las comían todas, y allí nunca sobraban lombrices, no bajaba el consumo de pienso, y seguían comiendo más, y hasta que no superamos los 100 gramos de lombriz por gallina y día, no empezó a haber un sobrante de lombrices, no empezaron a dejarse lombrices ahí en esa bandeja que visteis. ¿El consumo de pienso varió? No, el consumo de pienso se mantuvo incluso con los 100 gramos, ¿vale? Las gallinas tienen una capacidad de adaptar el volumen del buche y son capaces de tragar alimentos de poca concentración energética en cantidades altas, ¿vale? Sin que eso limite la capacidad de ingerir el pienso, que en este caso va a ser el que va a poner el límite de alimentación, porque ellas regulan sobre todo por el contenido energético, y la lombriz, el contenido energético es bastante bajo, ¿vale? Incluso con cantidades altas sí que aporta mucha proteína, pero poca energía. Entonces, vale, pues ya sabíamos que podían comerse hasta 100 gramos de lombrices por gallina y día, pero claro, extraer 100 gramos gallina y día de lombrices así a mano como se había hecho, pues eso es totalmente inviable e impensable y no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, la primera idea fue: montamos el vermicompostero dentro del parque de las gallinas y que se las separen ellas, que saben, ¿no? Ellas saben buscar muy bien las lombrices. Entonces, en un gallinerito pequeño y viejo, se hizo la prueba, ¿no? Montamos ahí un vermicompostero separado con una malla, y cuando ya vimos que estaba la cosa bastante bien, pues abrimos por un extremo, se puso como una especie de rastrillo para que solo pudieran acceder a una parte del vermicompost y no lo escamparan todo, y dijimos, vale, iros sirviendo. Pues no, el autoservicio este no funciona, ¿vale? El grado de humedad que necesitan las lombrices para crecer, la compactación que producen en el vermicompost, o vete a saber qué, hace que no quieran entrar a servirse. Igual era por hacernos la puñeta, pero bueno, el caso es que no funciona, ¿no? La alternativa, pues al final, criar las lombrices, lo que sí que no ha funcionado, ¿vale? Criar las lombrices con un sistema clásico, un montón de vermicompost clásico, cuando ya está a punto, empezado por un extremo, ¿vale? Siempre lo empezamos por un extremo y vamos haciéndolo crecer hacia adelante, ¿vale? Cuando ya el principio ya está hecho, lleno de lombrices, pues llevábamos con el tractor, recogíamos una palada de vermicompost con lombrices. En el parque de las gallinas habíamos preparado, extendido una malla antihierba con un marco de madera encima para que no lo escamparan. Nos interesaba recuperar el vermicompost para lo que hemos dicho antes, seguir utilizándolo como fertilizante, ¿vale? No queríamos que sobreabonaran el parque de las gallinas, quedara superabonado a base de escampar todo el vermicompost, sino que ellas comieran las lombrices y poder recuperar el vermicompost para usarlo en otros cultivos. ¿Vale? Entonces aquí ya entran las gallinas, el mero hecho de haberlo recogido de allí y haberlo llevado y volteado, ¿no? Y echado a la cajonera, ya parece suficiente para que a ellas entonces sí que les apetezca entrar y se lo vayan comiendo. Entonces utilizábamos una cajonera de estas, de dos, recordad que eran 220 por 220 por cada 30 gallinas, ¿no? Y esto pues con una palada de tractor cada 2 días,
¿vale? Ellas lo dejaban limpio, entonces luego es muy fácil recoger de aquí el vermicompost, guardarlo en una saca y llevárnoslo para distribuirlo por los campos o para venderlo o para lo que se quiera. ¿Y con esto qué obteníamos? Pues bueno, calculamos que se comían cerca de 30 gramos de lombriz por gallina y día, no se iban al máximo, se quedaban un poco más abajo porque tenían que hacer la faena de buscarla seguramente, ¿vale? Lo que aportaba, pues calculamos eso, ¿no? Que podía llegar a cubrir aproximadamente un 12% de las necesidades en referencia a lo que estaba suministrándole el pienso, que un grupo de control que habían al lado sin lombrices estaban comiendo, aunque ya digo, no variaba el consumo de pienso entre unas y otras, ¿vale? Entonces estas necesidades no son sobre las necesidades teóricas de las gallinas, ¿no? Que alguno me dirá, pues no me salen las cuentas, porque sí, depende, ¿no? De qué necesidades se cojan, ¿no? No, estas son sobre lo que realmente estaba consumiendo de pienso las vecinas, que sí que tenían, o sea, que solo tenían el pienso con el manejo clásico, ¿no? De tal. Entonces sería capaz comparativamente de cubrir el 12,5%, lo que nos permitiría, en lugar de un pienso con un 17% de proteína, pues bajar a un pienso de un 14 o un 15%, y eso económicamente significa bastante. Aunque no parezca gran cosa, económicamente eso significa mucho. Sobre todo si lo que podemos reemplazar es fundamentalmente la soja, que ya digo es una materia prima muy cara. Con manejos un poco más mejorados y pensando en el máximo de ingesta de las... Y por otro lado, a nosotros nos salían las analíticas que nos hicieron en el Politécnico del contenido de proteína de las lombrices. Eso es valor real de las lombrices que se estaban comiendo nuestras gallinas, ¿no? Si nos vamos a las referencias del contenido medio que aparece por ahí en la bibliografía, el contenido de proteína es bastante más alto. No sé por qué las lombrices estas salieron con un contenido en proteína bastante bajo, ¿no? Si nos vamos a la ingesta máxima que habíamos obtenido en las pruebas anteriores, contenido medio que indica la bibliografía de proteína, se podría llegar, como potencial, digamos, se podría llegar mejorando el sistema a cubrir hasta un 60% de las necesidades, lo que nos llevaría casi a un pienso solo de cereal, o sea, sin ningún tipo de o cereal y guisante, como mucho, ¿vale? Para completar la alimentación. Entonces, bueno, es una posibilidad. Otra experiencia que hicimos paralela, aunque no he traído porque 3/4 de hora tampoco daban para mucho, el tema de decir, bueno, la gallinaza de la propia granja se podría utilizar para criar las lombrices. La bibliografía dice que no, tajantemente. Cualquier manual de vermicultura y tal te dice que la gallinaza ni enseñársela a las lombrices. Nosotros, las pruebas, de hecho, la mayor parte se hacían con estiércol de ovino y vacuno. Bueno, una prueba que hicimos también paralela fue decir, bueno, tenemos las gallinas, no vamos a utilizar nuestro propio estiércol para hacer esto. Pues bueno, estiércol compostado de gallina mezclado hasta un 60% creo que fue, no nos dio ningún problema para criar las lombrices. También es cierto que nuestro manejo de las lombrices no era ideal y la densidad de lombrices que obteníamos en nuestro vermicompost no era todo lo alta que indica la bibliografía, pero ni con gallinaza ni sin ella, ¿vale? Entonces nos daba lo mismo echar esa gallinaza compostada, ¿vale? Estaba previamente compostada. No sé si es por la cantidad de yacija que pueda tener en ecológico, por el hecho de que las gallinas estén en ecológico, si es porque la bibliografía, pues bueno, uno dijo un día que las lombrices no pueden comer gallinaza y ya todo el mundo ha empezado a decir que las lombrices no pueden comer gallinaza, no lo sé. Pero claro es que nosotros, la experiencia nuestra es que sí, que se puede mezclar la gallinaza compostada con el estiércol para criar las lombrices. Y la segunda opción que hemos estudiado para ver de mejorar lo que había planteado al principio es el tema del pasto, ¿vale? Si nos vamos por ahí a los libros, ¿no? Echando mano a decir, bueno, a ver, antes de que se industrializara la avicultura así a lo bruto y se metieran todas las gallinas en jaulas y demás, ¿qué es lo que se hacía, ¿no? Y te vas a libros de avicultura pues, de los años 20 o 30, ¿no? del siglo pasado, y dices, a ver por aquí qué se dice, ¿no? Y por ahí se habla mucho del pasto, ¿no? Para las gallinas, incluso se llega a decir que si tienen suficiente pasto no hace falta contenidos altos en proteína. Y dices, claro, pero eso eran gallinas
que si daban 150 huevos el primer año, pues ya la gente se daba por contenta, ¿no? Y ahora le vamos a pedir que como mínimo nos vayan a producir en ese periodo por 250 o incluso 300 huevos, ¿no? En el mismo periodo de tiempo. Y dices, pues, ¿realmente qué va a ocurrir? Entonces planteamos una prueba, gallinas castigadas, solo con el pasto que crece en nuestra tierra. Aquí esta prueba no se podría hacer, porque estaría también lleno de hierba, ¿no? Aquí, pues, para algunas cosas será poca suerte, pero para otras pues tenéis la suerte de tener más lluvia, ¿no? y de que crezca más hierba. Nosotros, para conseguir tener durante casi todo el año el parque con provisión de pasto, ¿no? Tuvimos que ponerlo en un sistema de riego. Entonces yo siempre digo, las gallinas por mi zona pues van muy bien en los naranjos, donde siempre hay hierba. En los naranjos no, debajo de los naranjos, ¿no? Donde siempre hay hierba, pero claro, en las zonas de secano como esta, que era una zona de almendros, ¿vale? Pues hubo que ponerle riego al parque de las gallinas para que estuvieran verde casi todo el año, ¿no? Pues con pasto y sin pasto, ¿no? A comparar, a ver qué ocurre. Pues bueno, tuvo un efecto en la puesta, ¿vale? Una mejora importante, ¿vale? Además, en ese momento estábamos probando también el tema de hacer muda, ¿no? Y mantenerlas un segundo año de producción. Mejoraba mucho más el efecto sobre el segundo año que sobre el primero. Pero no solo mejoraba la producción, sino que también mejoraba, bueno, y por supuesto el índice de conversión. El consumo de pienso se mantenía, como con las lombrices, ¿vale? Por mucho pasto que coman, ellas siguen comiéndose la misma cantidad de pienso. Mejoraba el índice de color de las yemas, ¿vale? El color de las yemas depende de lo que comen las gallinas. Tú quieres una yema, ¿de qué color la queréis? Añadirle el colorante al pienso y saldrán las yemas del color del colorante que hayáis puesto. El color amarillo lo dan los colorantes que llevan uno de los ingredientes, que es fundamentalmente el maíz, ¿vale? Si se le mete maíz blanco o no se pone maíz y comen mucha hierba, hay que llevar cuidado porque pueden salir yemas verdosas, ¿vale? Que puede ser un problema después de cara al mercado. Eso influye en la calidad. Hombre, influye en la calidad del huevo en la medida en que esos colorantes pues, pueden venir de sustancias que tengan algún interés nutritivo por el tema de que sean antioxidantes o que tengan otra serie de... Pero no cambia, o sea, el color de la yema no es un buen indicador de la calidad del huevo, ¿no? En intensivo se consigue a base de añadir colorante alimentario al pienso de las gallinas, ¿no? Y por eso se consiguen esos colores que se consiguen, ¿no? En ecológico no está permitido y entonces depende de los ingredientes que tenga el pienso, que tenga un color o tenga otro, ¿vale? Con bastante, o sea, con una proporción adecuada de maíz con buen color, ¿no? Maíz no blanco, sino un maíz bastante amarillo o rojo, ¿no? Y además se consiguen unas yemas aceptables, pero a pesar de eso, si tienen hierba, aumenta el índice de color de esas yemas, y el consumidor eso lo valora. Es una de las cosas que como consumidores más valoramos de cara al huevo, ¿no? Y también aumentaba, aunque muy poquito, pero las diferencias sí que eran significativas, el peso de los huevos. Por aquello de que la bibliografía decía que era capaz de reemplazar el contenido de proteína del pienso, dijimos, bueno, pues vamos a ver si es verdad, vamos a dar un pienso que no tenga toda la proteína, ¿no? Con un contenido menor de proteína. Y conseguimos las gallinas que tenían hierba y tenían, pongo menos del 17% porque no fue constante, hubo un problema en la elaboración del pienso y siempre fue menor al 17, pero no fue constante, no recuerdo las proporciones exactas, pero vamos, oscilaron entre el 15 y el 16% de proteína, el pienso que se estaba dando, y no fue constante, ¿no? Pero con esa pequeña o sea, pequeña, pero ya he dicho antes, ¿vale? Significativa en cuanto a costes y demás del pienso, ¿vale? Las gallinas que tenían pasto, ¿vale? Con ese pienso bajo en proteína producían lo mismo que las que no tenían pasto y sí que tenían el pienso completo. Pero esto era con razas autóctonas, ¿vale? Con unos niveles de producción que en los casos, pues bueno, si nos acercamos a los 200 huevos el primer año, pues ya nos damos con un canto en los dientes, ¿no? Y ya estamos muy contentos.
¿qué pasaría con una raza, con una estirpe híbrida, ¿no? Pues bueno, vamos a probarlo con una Isa Brown y vamos a ir un poquito más allá. Ya no es la diferencia entre que haya pasto o no haya pasto, sino las gallinas es bien conocido que son bastante asustadizas, y más las estirpes estas que no están acostumbradas a salir por ahí a corrotear, ¿no? Una raza autóctona aprovecha mucho mejor los parques que las estirpes híbridas, ¿no? Las estirpes híbridas, si no le pones atractivos para alejarlas del gallinero, no se alejan del gallinero. Se comen la primero que encuentran y después más allá ya no se van, ¿no? No se van a alejar. Entonces vamos a comparar gallinas a las que se les puso un atractivo, en este caso comederos de exterior, ¿vale? Con pienso, con el mismo pienso que tenían dentro, solo que he puesto también fuera, y otras que también tenían sembrado los parques, que también tenían exactamente el mismo verde, pero no tenían esos comederos, ¿no? Con una proporción de casi, creo recordar que eran 8,5 metros cuadrados por gallina, ¿vale? En la superficie, en 2 meses o 2 meses y medio, estas habían acabado con todo el pasto, las otras llegó el verano, se agostó el pasto, el 40% se agostó y no lo aprovecharon, ¿no? Incluso con niveles de producción por encima del 90% de puesta, la introducción de los comederos esos al exterior y el hecho de estar allí fuera aprovechando bien el pasto, hubo diferencias significativas, ¿vale?, a favor de las que sí que tenían esos comederos y podían aprovechar mejor el pasto. Entonces, bueno, un poco... me ha sobrado tiempo y todo, esto es increíble. He corrido incluso demasiado, ¿no? Un poco esto es lo que quería comentar. Yo, ya digo, mi intención no es decir que esto es una solución universal ni la panacea para nada, sino que hay que buscar alternativas. Tampoco es decir que, bueno, que los sistemas que se están empleando ahora en avicultura sean malos, todo lo contrario, ¿vale? La avicultura que está haciendo en ecológico va a ser siempre mejor que las esté haciendo en convencional, pero también tiene muchas cosas que mejorar, ¿vale? Y sobre todo hace falta mucha investigación y tener conocimiento propio de lo que es la avicultura ecológica, no el seguir trasladando el conocimiento de la avicultura intensiva a la avicultura ecológica, porque bueno, todo conocimiento es bueno, ¿vale?, pero no podemos trasladar directamente los manejos, ¿vale?, y las formas de hacer de la intensiva a la ecológica, y el gran problema es que no tenemos, ni tenemos ese conocimiento directo de la ecológica, ni tenemos un referente cercano de ganadería extensiva en el tema de avicultura que nos permita realmente tener ese conocimiento, ¿no? Porque ha cambiado demasiado, ¿vale?, durante todo este tiempo, ¿no?, casi medio siglo en que no se ha estado haciendo esa avicultura extensiva, ha cambiado mucho la situación como para que el conocimiento que había en los años 20 o 30 aplicarlo ahora directamente. Y bueno, pues hay tiempo para preguntas, si queréis. ¿Queréis hacer alguna pregunta, Juan? Quiero hacer alguna pregunta. Bueno, me quedó la duda del tema del costo de la producción de lombrices. El costo añadido, porque bajabais la cantidad de proteína, conseguíais eso para meter menos proteína en el pienso, y mi pregunta es, ¿qué costo añadido tiene? ¿Es barato, es caro, compensa? A ver, el manejo... La proteína del pienso. No hicimos un cálculo pormenorizado del costo que tenía, ¿no? A ver, lo que sí que estuvimos, o sea, le dimos muchas vueltas, ¿no? Yo he puesto aquí un poco un pequeño resumen, ¿no? Y lo de que no funciona el autoservicio, pues por aquello de decir, bueno, que lo sepáis, ¿no? No os empeñéis demasiado, o probar primero, ¿no?, antes de empeñaros con este manejo, porque parece lo más práctico y lo más sencillo, pero bueno, puede que no funcione, ¿no?, puede que os lleve al fracaso. Así, intuitivamente, ya digo, sin afinar mucho los números, ¿no?, el sobreprecio que tiene el vermicompost respecto a un compost, ¿vale?, pagaría de sobra toda la faena esta, porque en realidad el hecho de aportárselo a las gallinas con este manejo y después recogerle el vermicompost, como tú necesitas, hace falta secar el vermicompost, y no puedes sacarlo directamente, ¿vale?,
del montón normalmente no se utiliza el vermicompost directamente del montón del vermicompost, sobre todo si se fuera a comercializar, ¿no? Entonces, digamos, el sobreprecio que tiene el vermicompost frente al compost ya pagaría toda la faena, ¿no? De hecho, nosotros normalmente todo el estiércol que se genera en la granja se aprovecha en la propia granja, porque allí también se tiene agricultura, se tienen las gallinas, se tienen vacas, se tienen ovejas, entonces allí, digamos, se cierra todo el ciclo y hay una pequeña tienda, ¿no? Casi todos los productos se hacen con venta directa, entonces nunca vendíamos nosotros estiércol. Como estaba el vermicompost, dijimos, vamos a probar, y poníamos algunas bolsas allí en la tienda a la venta y desaparecían todas, ¿no? Entonces ya solo con eso ya, digamos, teníamos pagado, o sea, que casi con el que dice nos salía la lombriz gratis, ¿no? Para dársela. Sería interesante, estoy de acuerdo, en hacer un estudio más detallado, pero no, hasta ahí no pudimos llegar y vino la crisis, se acabó la financiación y todo esto se quedó un poco, hasta aquí hemos llegado y ya no hemos podido seguir haciendo más, ¿no?